Me preguntaban muy recientemente, qué casos me definían a mí como persona juzgadora. Y fue una pregunta muy interesante en Tabasco, ¿no? Recientemente. ¿Qué casos como secretaria proyectista o como jueza me han definido o pueden hablar de quién soy yo, Ana María Ibarra? Me hizo pensar un momento, pero muy rápidamente me llegaron a la cabeza dos sentencias. El caso de la guardería ABC y el primer proyecto que se presenta sobre el derecho al aborto. Les voy a contar de estas sentencias y les voy a contar quizá de algunos otros casos sobre derechos de las mujeres si nos da tiempo. Yo recién llegaba a la Suprema Corte como proyectista. Cuando llega este caso, no sé si ustedes han escuchado el caso de la guardería, donde fallecen niños pequeños en la primera infancia, producto de un incendio que se provoca en una bodega que estaba al lado de la guardería. El incendio se propaga muy rápidamente porque el fuego sube, había un techo como este, pero no había como una pared divisoria, el techo era como contiguo. Sube el fuego, llega a la guardería y el fuego cae como si fuera agua, pero era fuego. Fallecen 49 niños. Este caso llega a la Suprema Corte. Y cuando recibimos a las mamás de las víctimas, de los niños, algunos pues que habían fallecido, pero otros que tenían secuelas muy graves producto de este incendio, lo primero que percibí de estas madres fue culpa. Culpa porque tuvieron que dejar a sus pequeños en una guardería, porque tuvieron que irse a trabajar, porque pensaban, si me hubiera quedado en casa a cuidarlos, mi hijo no hubiera fallecido. Este caso, por supuesto que te define como persona juzgadora, porque nos da cuenta que las mujeres cargamos con una culpa y con una responsabilidad familiar que nos impide realizar nuestro trabajo, nuestro ejercicio profesional de manera tranquila, ejerciendo también nuestro derecho a la seguridad social. Como mujeres tenemos derecho a trabajar, a avanzar profesionalmente, pero también tenemos derecho a que nuestros hijos estén en espacios seguros, que podamos irnos tranquilas a trabajar, sabiendo que nuestros hijos están en centros de cuidado donde no hay negligencias, donde se ha vigilado cómo están esas instalaciones. Y no responsabilizarnos por estas situaciones tan dramáticas, que son culpa y responsabilidad del Estado. El Estado fue negligente porque subrogó estas guarderías y no vigiló las condiciones en las que estaban estos centros de cuidado. Centros de cuidado que además tenían que ser extremos en la precaución porque estaban ahí niños muy pequeños. Siempre donde hay mujeres, hay niños. Por el contrario, lo que ocurría con este sistema de guarderías subrogadas a particulares era una bomba de tiempo. Esto ocurre en Sonora, pero pudo haber ocurrido en cualquier otra guardería. Era cuestión de tiempo porque las condiciones en las que estaban estos centros no estaban cuidadas. Es una tragedia, fue una tragedia que no tuvo reparación. Este proyecto que presentamos fue votado en contra porque se estaba responsabilizando hasta el gobernador y como siempre, pues nada más se responsabilizó a los vigilantes, a los mandos más bajos. Claro que este caso marca la visión de una mujer y también la visión de una mujer juzgadora. El segundo caso que yo creo que me define es el proyecto de aborto. Esto hace 6 años, por primera vez se presenta una propuesta en la Suprema Corte donde se dice que existe el derecho de la mujer a interrumpir libremente su embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que probar
que hay una causal, que hubo una violación o que está en peligro su salud o su vida, sino que solo a ella, le concierne evaluar las razones tan profundas, tan íntimas, tan graves, que la llevan a tomar esta decisión. En aquella ocasión, este proyecto fue otra vez, como el caso de la guardería ABC, votado en contra y se quedó solo el ministro ponente, el ministro Arturo Saldívar. Yo presenté este proyecto. Afortunadamente, 4 o 6 años después, la Corte lo retoma en tiempos distintos, sobre todo gracias al esfuerzo de las colectivas que lucharon por el reconocimiento de este derecho. Retoma prácticamente en sus términos esta propuesta, diciendo que las mujeres nunca vamos a ser iguales que los hombres si no tenemos en nuestro poder esta decisión tan básica que es determinar nuestro destino. Yo soy mamá, por eso sé que no hay nada más profundo que te puede impactar que el ser madre. Pero fue una decisión voluntaria la que yo tomé. Si me hubieran impuesto ese destino, hubieran transformado mi vida y mi futuro. El que el Estado, la religión, la iglesia, las escuelas decidan nuestro destino, nos impide ser personas libres y personas autónomas, con fines propios. Solo nosotras podemos evaluar las circunstancias que nos orillan a tomar esa decisión. Puede tratarse de condiciones de pobreza, puede tratarse de condiciones de un proyecto de vida educativo, profesional, o de una persona que ya tiene 3 hijos y va a ser muy complicado traer a la vida a otro, etcétera, etcétera. Múltiples factores pueden llevar a la mujer a tomar esta decisión. Por supuesto, esto no quiere decir que del otro lado, que el producto de la concepción no tenga también reconocimiento o protección. Pero este reconocimiento o esta protección es gradual en el tiempo, mientras se va acercando, ¿no?, al nacimiento. Pero en un periodo cercano a la concepción, el cual debería poder elegir el legislador con base en políticas públicas y evidencia científica, la mujer debería poder tomar esta decisión. En Ciudad de México, por ejemplo, están 3 meses donde la mujer puede ejercer su derecho al aborto. En otros estados se ha reconocido también ya legislativamente esta posibilidad. Sin embargo, no es todavía un derecho efectivo. ¿Por qué? Porque no se ha garantizado la prestación de este servicio en términos gratuitos de calidad. Es decir, no se ha reformado la ley general para permitir que el IMSS o el ISSSTE puedan atender esta situación. Las mujeres todavía se ven orilladas a acudir a clínicas clandestinas y a poner en riesgo su vida y su salud. Entonces, hemos avanzado, pero no hemos alcanzado plenamente la garantía de este derecho. Estos 2 casos, sin duda, definen mi posición como jurista y mi posición como persona juzgadora, porque hablan de una visión liberal, de una visión comprometida con los más vulnerables, que son los niños, pero también con las libertades y con el derecho contra la discriminación. Y les quiero hablar también de otros casos muy rápido que creo que son punta de lanza en el avance de los derechos de las mujeres, para después hablar de los desafíos que enfrentamos y que seguiremos enfrentando en el futuro. Otro caso muy relevante, creo que para todas, es el caso de la doble jornada. En este proyecto se reconoció después por la Suprema Corte que el trabajo doméstico también es trabajo y que incluso le podemos poner pesos y centavos. También vale, cuenta, porque este trabajo que se hace en casa permite que nuestras parejas, hombres, puedan salir a trabajar. Ese trabajo también vale, el que se hace en casa.
los cuidados, la atención que se le da a los niños, la organización y administración del hogar. Entonces, en caso de un divorcio, no importa que una mujer también haya salido a trabajar. Si la mujer, como casi siempre ocurre, también está a nuestro cargo, además de salir a trabajar, también la casa, pues claro que tenemos derecho a una indemnización, a una pensión alimenticia en caso de divorcio, porque no nos pudimos desarrollar profesionalmente en las mismas condiciones y circunstancias que lo hicieron nuestras parejas. ¿Por qué? Pues porque ellos pudieron quedarse hasta más tarde en el trabajo, ascender en el trabajo por esta posibilidad, o seguirse preparando, atender a cursos, capacitaciones, mientras nosotras que salimos a trabajar, pero tuvimos que regresar a casa para atender las necesidades del hogar. Esta sentencia creo que es muy importante porque reconoce que el trabajo doméstico es trabajo, que se traduce también en términos económicos y que en caso de una separación o un divorcio debe ser compensado. Otro de los casos que también me parece muy relevante es el orden de los apellidos. Si yo les pregunto a ustedes qué apellido llevan primero, si el de su papá o su mamá, seguramente todas me van a decir que el de su papá. Pero nos hemos preguntado por qué esto es así, por qué hemos reiterado esta práctica de llevar siempre el apellido paterno en primer lugar. Llega un caso a la corte donde se nos pregunta si esto tiene que ser siempre así, o si la pareja de común acuerdo puede decidir invertir el orden de apellidos y poner primero el apellido materno. En esta sentencia se resolvió que sí, que no hay razón alguna para privilegiar siempre el apellido paterno. Esto solamente reitera una práctica patriarcal en el que las mujeres somos esposas de o hijas de, propiedad de el varón. Es cierto, tenemos esa tradición, pero ¿por qué mantener esas tradiciones que ponen a la mujer en un segundo término, en un segundo lugar? A veces, nosotras como mujeres nos identificamos más con nuestras madres, a veces hay padres ausentes y tenemos que seguir llevando el apellido materno en segundo lugar. ¿Por qué mantener un status quo que no refleja realmente quiénes somos? Porque el nombre dice quiénes somos. Es nuestra identidad, refleja nuestra identidad. En esa sentencia entonces se reconoce esta posibilidad de invertir los apellidos y poner en primer lugar el apellido materno. Y que esto no afecta la seguridad jurídica porque no va a cambiar nuestra identidad. Si queremos identificar a las personas, pues tenemos otros medios como la CURP, el INE, etcétera, donde claro que no se va a confundir quiénes somos simplemente porque llevemos un orden distinto de los apellidos. Voy a referir por último otro caso, pero hay muchos en esta materia de avance en los derechos de las mujeres. Llega otra situación donde se reconoce o se visibiliza una realidad que normalmente está oculta, que hay niños en prisión. Las mujeres, cuando están en las cárceles, pues también tienen hijos, y tienen hijos pequeños ahí. Y las mujeres, hay estadísticas que muestran que no son visitadas, a diferencia de los hombres, que sus parejas siempre van a verlos. En el caso de las mujeres, normalmente pasan en prisión los días solas. Si llega una mujer embarazada o si en una visita conyugal se embaraza, nacen niños en prisión. Hay niños en las cárceles. ¿Cómo atendemos esta realidad? En esta sentencia, lo que se propuso y luego votó la Corte, es que deben garantizarse condiciones seguras para los niños y niñas que están ahí, pero que en un momento es natural y necesario que los niños salgan, no pueden estar ahí o crecer permanentemente pues encerrados.
deben salir porque necesitan atender otras necesidades de socialización. No pueden permanecer en prisión. Pero por otro lado es muy importante el lazo que tienen con sus madres. Es muy importante el apego que están generando con ellas. Es una situación pues muy extrema, un caso muy difícil, donde se resolvió que esta separación de los niños con respecto a sus madres debe ser gradual, poco a poco, para que, digamos, el trauma, la afectación, pues sea lo menor posible. Caso muy difícil. Como estos, pues hay muchos otros precedentes en los que hemos participado avanzando los derechos de las mujeres, pero hay todavía un camino muy largo por recorrer. Y sobre todo, lo que a mí me preocupa son las olas regresivas. Ojalá que cuando uno avanzara o alcanzara ciertos derechos, eso fuera ya para siempre. Pero vemos a Estados Unidos, por ejemplo, donde ya se revoca la libertad de decidir interrumpir un embarazo. Vemos estas olas conservadoras que quieren otra vez regresar a la mujer a la casa, que quieren otra vez ponernos un estereotipo, ciertos roles, ciertas formas de ser, de vestir, de comportarnos. Yo quiero mujeres libres, que podamos ser como nosotras queremos ser. Y que estemos en todos los lugares de toma de decisiones. También en otra conferencia, hablando de la reforma judicial, me decía uno de los del público, es que a mí no me interesa que llegue 50% de mujeres, yo quiero a las personas más preparadas. De otro modo vamos a tener como juzgadores a todas las minorías. Le respondí, compañero, las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de este país y somos la mitad de este planeta. No es una concesión el que se diga que tenemos que estar el 50% de las mujeres en los lugares de toma de decisiones. No somos una minoría, tenemos que estar ahí. La reforma judicial, que fue a propósito de esta pregunta, por primera vez va a permitir que se cumpla este mandato constitucional de paridad. Les cuento que antes solo 30% de mujeres son personas juzgadoras a nivel federal y solo 12% a nivel magistradas como yo. Es decir, por cada 10 magistrados habemos 1 o 2 mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia es un lugar de hombres, que el poder judicial es un lugar de hombres. Se nos ha excluido, se nos ha hecho a un lado. Se alaba mucho la carrera judicial y que avancen y que lleguen los mejores, pero nos ha impedido llegar a nosotras. Y eso no significa que seamos menos capaces o menos competentes. Si nosotros, nosotras, volteamos a ver cómo están conformados los tribunales, veremos que la mayoría o más de la mitad de las secretarias proyectistas son mujeres. ¿Quiénes son las secretarias proyectistas? Las que redactan las sentencias, las que hacen las decisiones que después se someten a discusión o evaluación de los jueces y magistrados. Son las que estudian y las que proyectan las decisiones. Es decir, las mujeres sí saben, sí sabemos, sí conocemos el derecho, sí estudiamos. Si esto es así, porque es una realidad y ahí está la evidencia, ¿por qué no somos entonces la mitad de juezas y la mitad de magistradas? Algo estaba mal en el sistema de carrera judicial. A veces, hay barreras ocultas que nos impiden llegar a esos cargos de toma de decisiones. La justicia ha sido un lugar de hombres, pero si nosotros volteamos, vemos, la estatua de la justicia es una mujer, ¿no? Necesitamos recobrar el rostro femenino de la justicia. Con la reforma judicial, por primera vez, elegiremos qué jueces, qué juezas queremos y necesitamos.
Elegiremos en condiciones de paridad, es decir, 50% tendrán que ser mujeres y 50% serán hombres. Esto a mí ya me parece un punto de partida positivo. Pero también importa qué mujeres van a llegar a estos cargos de toma de decisiones. Por principio, necesitamos estar ahí, ocupar todos los espacios de toma de decisiones. Pero claro que también queremos mujeres con cierta visión de la justicia. ¿Qué juzgadoras queremos? ¿Queremos más de lo mismo? ¿Queremos juzgadoras pues que no sean feministas? No por ser mujer se garantiza ser feminista. ¿Queremos mujeres conservadoras o juezas progresistas? ¿Queremos juezas formalistas o queremos juezas que vean en el derecho un motor de cambio social, un motor, una forma de avanzar los derechos y de cambiar también la realidad social? Yo quiero una justicia con equidad y sentido social, porque estoy convencida que el derecho puede ayudar a cerrar las brechas de desigualdad tan profundas que existen en nuestro país. Desigualdades estructurales no solo en contra de las mujeres, sino también en contra de las personas más pobres. Si nosotros volteamos a ver las cárceles, ¿quiénes están en las cárceles? Las personas pobres. Aquellos que no pudieron pagar una buena defensa, aquellos que no entendieron el proceso, porque este proceso se ha vuelto lento, oscuro, muy tecnificado, inaccesible para la gente. Necesitamos recobrar la confianza de la ciudadanía. Necesitamos, como dijo la presidenta de la República, separar el poder del dinero del poder de la justicia. Yo creo que una justicia con equidad y sentido social se logra primero con este avance, recobrando el rostro femenino de la justicia. Muchas gracias.